Muy bien, en este primer módulo del curso vamos a ver diferentes técnicas para la combinación de data frames. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un proyecto real de ciencia de datos y machine learning, usualmente los datos no están centralizados en una única tabla, como lo hemos visto por ejemplo en el curso de Pandas nivel básico. Realmente en la práctica esos datos están usualmente distribuidos en diferentes tablas o en diferentes bases de datos. Entonces, una tarea importante en la fase de preprocesamiento de los datos es lograr combinar esos datos provenientes de diferentes fuentes en un único data frame o en una única tabla. Y de eso vamos a hablar precisamente en este módulo. Entonces la idea es que vamos a tener múltiples tablas, cada una de ellas tiene parte de la información que nos interesa y la idea es usar técnicas como concatenar, unir o fusionar esas tablas de datos para generar una tabla resultante sobre la cual podamos empezar a realizar algún tipo de análisis. Y particularmente en esta lección nos vamos a enfocar en la unión, una de las operaciones más sencillas, que hace uso del método join. Entonces vamos a ver diferentes maneras de usar ese método. El resultado que obtengamos al usar ese método, pues de qué va a depender, de la estructura que tengan las tablas individuales, las que queremos combinar, y de la sintaxis o de las opciones que definamos al momento de usar este método. La idea de join en últimas es que va a unir las tablas horizontalmente, es decir que si por ejemplo tenemos la tabla 1 y la tabla 2 y queremos combinarlas, con join tendremos parte del contenido de la tabla 2 ubicado a la derecha de la tabla 1 o viceversa, tomaremos como referencia la tabla 2 y a la derecha de la tabla 2 añadiremos parte de la tabla 1. Eso es lo que hace precisamente el método join. Comencemos hablando del set de datos o de los sets de datos, porque en este caso vamos a tener múltiples tablas. Vamos a suponer que tenemos dos archivos o dos data frames que vienen en formato CSV. Vamos a suponer además que esos datos o esas tablas son el resultado de recolectar información de una tienda por departamentos, donde se tiene información relacionada con el nivel de ventas en dólares que ha tenido esa tienda para unos ciertos productos y además del nivel de ventas se tiene la cantidad de productos vendidos y todo esto para un mes determinado. Entonces tenemos dos tablas de datos que ustedes podrán descargar como parte de esta lección. Tenemos el archivo ventas.csv, tiene 5 filas, cada fila se refiere a un producto determinado y va a tener dos columnas. La primera columna es el ID del producto, que es un código único para cada uno de los productos, y la segunda columna es el monto en dólares, es decir, cuántos dólares se han tenido en ventas para ese producto en el mes específico. Y tenemos el segundo set de datos que son cantidades.csv. En este caso tiene 7 filas, cada fila corresponde también a un producto y va a tener dos columnas. El identificador del producto, que tiene el mismo significado que en el set de datos anterior, es decir, es un código que identifica de forma única a cada producto, y una columna que dice cantidad, que indica cuántas unidades se vendieron de cada producto durante ese mes. Para entender en detalle estos sets de datos, entonces vamos a visualizarlos acá. Voy a importar pandas, voy a importar acá de ipython.display, voy a importar la función display y html. Esto no es necesario, simplemente para poder visualizar las tablas no una debajo de la otra, es decir, cuando usamos pandas, generalmente si queremos mostrar los data frames, pandas por defecto los imprime uno en pantalla, uno debajo del otro, pero acá voy a hacer una manipulación en el formato HTML que nos muestra pandas acá en el navegador para poder ver las tablas una al lado de la otra y poder hacer las comparaciones. Es decir, si vamos a unir dos tablas, la idea sería ver esas tablas originales en una misma fila y la tabla resultante también en la misma fila. Entonces, para eso voy a usar estos dos módulos, display y HTML. Acá yo voy a definir simplemente un formato, CSS. CSS es, digamos, el código que nos va a permitir especificarle al navegador de internet que cuando nos muestre los datos o esas tablas, las muestre con una orientación de filas y no de columnas, es decir, las tres en una misma fila. Vamos a leer los data frames. Tenemos el data frame ventas, archivo ventas.csv, lo leemos con readcsv, y cants de cantidades también lo leemos con readcsv. Vamos a crear además acá una función para mostrar los data frames en pantalla, voy a llamarla display dfs data frames, y como argumento de entrada va a tener una lista que contiene los data frames que quiero mostrar en la misma fila, y simplemente lo que tengo que hacer es iterar por esa lista, extraer cada data frame y llamo acá el método display o la función display que cargué originalmente.
Y ya entonces para mostrar estos dos data frames, por ejemplo, primero ventas del lado izquierdo y cantidades del lado derecho, pues llamo la función que acabo de crear. En una lista pongo esos dos data frames en el orden que quiero mostrarlos de izquierda a derecha. Y al final agrego esto con este módulo HTML. Le defino el estilo y el estilo que sea el CSS que definí acá, que es un string básicamente. Y con esto podré mostrar un data frame al lado del otro. Y acá tenemos entonces los dos sets de datos que son el punto de partida. Data frame de ventas tiene 5 filas, tiene 5 productos y por cada producto estamos especificando el monto o el nivel de ventas en dólares. Y el segundo data frame tiene más productos, observamos que tiene 7 productos. Acá están los diferentes códigos. Vemos que hay códigos que se comparten con este data frame de ventas, por ejemplo el C0125, ese producto también aparece acá. El K1612 también aparece en una posición diferente, en una fila diferente, pero ahí está presente. F2532 también está ahí. A003 también y el Z2512 también. Pero estos dos primeros productos solo aparecen en el data frame de cantidades. Y del lado derecho, la última columna es cantidad, cuántos productos se vendieron en un mes determinado. Tenemos ese punto de partida. Y lo que nos interesa es ver diferentes maneras de usar join para combinar esta información. Observemos que hay cosas en común entre un data frame y otro. Por ejemplo, los identificadores de los productos. Las tablas están haciendo referencia en su mayor parte a los mismos productos, pero una tabla contiene el nivel de ventas y la otra contiene las cantidades. Entonces, partiendo de este set de datos, vamos a plantear un sencillo problema para entender cómo usar este método join. Entonces, como decíamos, join es un método que está asociado a los data frames y que permite combinarlos horizontalmente. Es decir, que si yo uso join aplicado a estos dos data frames, la idea es que join me va a poner uno al lado del otro. ¿Cuál va a quedar del lado izquierdo y cuál va a quedar del lado derecho? Pues depende de cuál sea el data frame a partir del cual hago el llamado de la función o del método join. Eso ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, planteemos el problema sencillo que queremos resolver. La idea es tomar estos dos data frames, ventas y cantidades, y generar un data frame resultante que sea la unión de ellos dos, la combinación, y que contenga todos los productos y todas las columnas provenientes de las tablas originales. Es decir, cuando decimos todos los productos, acá vemos que hay 5 productos y del lado derecho en la tabla de cantidades vemos que hay 7 productos. Cuando decimos que el data frame resultante debe tener todos los productos, la idea es que tenga la totalidad de los 7 productos que estamos especificando acá del lado derecho. Pero la tabla del lado derecho tiene las cantidades y la tabla del lado izquierdo tiene los montos. Entonces la idea es que en el data frame resultante tengamos tanto las cantidades como los montos correspondientes y los identificadores de producto. Eso es lo que queremos generar. Entonces acá está la idea precisamente de que muchas veces no tenemos la información condensada en un único data frame. Acá la tenemos repartida en dos data frames diferentes y algunos datos nos van a faltar porque, por ejemplo, acá tenemos 5 productos y acá tenemos 7. Entonces habrá 2 productos para los cuales no tendremos el monto de ventas en dólares. Tratemos de resolver ese problema usando primero la sintaxis básica de join. Entonces, por defecto, cuando usamos join, lo que va a hacer es unir los data frames con base en sus índices, es decir, va a analizar únicamente estos elementos acá del lado izquierdo que están en negrilla. No va a analizar ninguna columna en particular. Simplemente va a hacer esa combinación con base en los índices. Y el otro aspecto importante, acá vamos a introducir una terminología bien importante para lo que vendrá más adelante, es que la unión que hace join es izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que el data frame de referencia para la unión será el que escribamos primero en nuestro código, es decir, el que esté ubicado del lado izquierdo precisamente dentro de ese código que escribamos. Por tanto, la unión es izquierda, es decir, que al generar el data frame resultante, del lado izquierdo tendremos el primer data frame que escribamos y del lado derecho la porción que tomemos del segundo data frame que vamos a escribir en ese código. Esa es la idea. Cuando usamos la sintaxis básica, dentro de join debemos usar 2 parámetros, generalmente L suffix y R suffix. L de left, R de right, suffix de sufijo en ambos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando unamos, por ejemplo, estas dos tablas, supongamos que tomo la tabla del lado derecho, la coloco en primer lugar y luego a esa tabla le uno la del lado izquierdo. Al unirlas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la columna ID producto
está presente en ambas tablas, y como está presente en ambas tablas y no le hemos especificado nada más a join, pues las dos columnas se van a tratar como columnas diferentes. Y como se van a tratar como columnas diferentes, a pesar de que para nosotros tienen un significado similar, en el dataframe resultante aparecerán como columnas diferentes, y para poder diferenciar la una de la otra, porque en un dataframe no podemos tener dos columnas con el mismo nombre, pues después del nombre de la columna original se le va a agregar un sufijo, un pequeño texto que me va a permitir diferenciar una columna de la otra e indicar de dónde proviene una columna y de cuál dataframe proviene la otra. A eso se refieren estos parámetros l-suffix y r-suffix. Veamos entonces cómo funcionaría esto. Vamos a combinar inicialmente ventas, voy a poner ventas a la izquierda y cantidades a la derecha. ¿Cómo hacemos esa unión? Entonces llamamos ventas, porque es la que va a ir primero en esa unión. Como join es un método, entonces .join, abrimos y cerramos paréntesis, y primero tenemos que especificar el dataframe que queremos añadir a ventas. Y luego, como va a haber columnas repetidas, le vamos a poner un sufijo para diferenciar la una de la otra. El sufijo para el dataframe que va a quedar a la izquierda, el suffix, le vamos a poner ventas. ¿Por qué? Porque es el dataframe que quedó acá del lado izquierdo. Y el sufijo para el dataframe que va a quedar del lado derecho, después de la unión, pues es el dataframe cantidades. Entonces le vamos a poner este sufijo. El sufijo es un string. Nosotros podemos poner el string que queramos, pero tiene que ser muy descriptivo del dataframe que originó ese sufijo precisamente. Entonces generamos la unión y acá simplemente vamos a hacer lo mismo del caso anterior. Vamos a mostrar los dataframes con la función display DFS. Vamos a poner primero ventas, el dataframe del lado izquierdo, cantidades, el dataframe del lado derecho, y el resultado lo vamos a poner después de esos dos dataframes originales. Ejecutamos esto y tenemos dataframe original de ventas, dataframe original de cantidades, y acá tenemos la combinación de los dataframes. Observemos qué es lo que ocurre. El dataframe de referencia, el dataframe izquierdo de ventas, tenía 5 filas, y precisamente el dataframe resultante tiene el mismo número de filas. Observemos que aparecen de manera idéntica las dos columnas del dataframe ventas, aparecen como las dos primeras columnas del dataframe resultante, con la aclaración de que tenemos ese ID de producto se convierte en ID producto guión de piso ventas, porque fue el sufijo que definimos para ese dataframe del lado izquierdo. Y luego, después de eso, que esta es la primera porción de la combinación, la segunda entonces corresponde al segundo dataframe. Pero como el segundo dataframe contiene 7 filas y el primero contiene únicamente 5, pues lo que hace join en este caso es tomar las 5 primeras filas, es decir, los índices desde el 0 hasta el 4, y las dos restantes las elimina por completo. Y entonces tenemos, primera columna era ID producto, ahora se convierte en ID producto cantidades, y segunda columna era cantidad, y sigue siendo cantidad. Y tenemos la combinación de los dataframes. En este punto pues no tenemos el resultado que queríamos. O sea, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Lo que estaríamos buscando es que de alguna forma haya una correspondencia entre los IDs de producto, los montos y las cantidades. Pero observemos que por ejemplo acá está el producto C0125 y acá se repite en una posición diferente, que es la posición que tenía el segundo dataframe. Entonces acá tenemos redundancia de información y no nos queda claro. Es difícil leer esta tabla y entender que, por ejemplo, para este producto C0125 se vendieron $3,125, pero únicamente 14 unidades. Es difícil realizar la lectura porque estamos usando esta sintaxis básica. Tratemos de resolver el primer problema, y es los datos que se están perdiendo de este dataframe, que son estos dos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer inicialmente? Pues invertir el orden en el que estamos haciendo la unión, es decir, en lugar de ventas vamos a poner cantidades y en lugar de cantidades vamos a poner ventas. Intercambiamos esas dos posiciones, primero cantidades, luego ventas, y cambiamos los sufijos, porque entonces ahora del lado izquierdo el dataframe va a ser cantidades y del lado derecho va a ser ventas. Ejecutamos esto y ya tenemos el primer dataframe, cantidades, que tiene más filas, el segundo dataframe, ventas, y acá el dataframe resultante pues va a tener la misma cantidad de filas del dataframe de referencia, que es cantidades, que tiene 7 filas, y por tanto el dataframe resultante tiene también 7 filas. Pero seguimos teniendo el mismo problema. No hay
una forma fácil de entender el data frame. Acá aparece el producto C0125, por ejemplo, con 14 productos vendidos, pero acá vuelve a aparecer el C0125 con $3,125. No tenemos todavía el resultado al que quisiéramos llegar, pero ya estamos entendiendo un poco la lógica de cómo funcionan las uniones. Entonces, observemos que dependiendo del orden que definamos para los data frames, vamos a empezar a obtener resultados diferentes. Acá observemos algo adicional, es que nos aparecen unos not a number, NaN. Y eso se debe a que estos productos de ventas tenían únicamente 5 elementos, mientras que los productos que aparecen en el listado de cantidades eran 7. Entonces, como hay una diferencia de 2, para esos productos que quedaron incompletos, para los cuales no tenemos información, pues Pandas simplemente los completa con not a number. Son datos faltantes. Ahí tenemos entonces esa primera forma de realizar las uniones, que para este problema en particular pues no nos funciona, pero dependiendo de los datos que ustedes estén procesando en algún momento, podría terminar siendo útil. En este caso particular tendremos que usar otra alternativa. Entonces acá la idea es enfocarnos en los valores de las columnas. Acabamos de decir que la unión de los data frames con la versión básica de Join no tiene en cuenta la información de las columnas, sino únicamente los índices. Pero observemos que acá el problema es que en las columnas, y específicamente en la columna ID producto, en ambos casos, tenemos información en común en esas dos tablas. Entonces lo ideal sería que al usar Join usemos la información que se encuentra en esa columna. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora, unir los data frames, pero tomando como base los valores que estén en las columnas y específicamente en esa columna ID producto. Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Una manera de hacerlo, porque en Pandas, como hemos visto, como lo vimos en el curso básico, hay diferentes maneras de lograrlo. Una primera forma de hacerlo es tomar la columna ID producto en ambos data frames y fijarla como el índice de cada uno de ellos. Es decir, que en lugar de los números del 0 al 6 o del 0 al 4, nos quede el ID del producto, en ambos casos, como el índice de cada data frame. Y luego simplemente usamos join sin agregar ningún parámetro adicional. Entonces ahí, en principio, estamos uniendo los data frames con base en los índices, pero a su vez los índices ya tienen, al momento de cambiar el índice por ID de producto, ese índice ya tiene la información de la columna que nos interesa. Y por tanto, al hacer la unión, Pandas va a analizar esa información de esos dos índices que contienen los códigos de cada producto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, vamos a colocar cantidades del lado izquierdo. Ya vimos en el primer ejemplo que no vale la pena colocar ventas del lado izquierdo porque tiene menos datos y nos va a eliminar información. Entonces ya sabemos que cantidades tiene que ir como data frame de referencia. Le fijamos el índice acá como en Pandas, como lo vimos en el curso nivel básico. Vamos a encadenar diferentes operaciones. Entonces acá tengo una primera operación que es tomar el data frame cantidades, fijar el índice como la columna ID producto, y después de eso, ese data frame que resulta lo vamos a unir, .join, y entre paréntesis entonces llamo al data frame ventas, pero le fijo el índice también como ID de producto. Y si ejecutamos esto, tenemos el data frame de cantidades del lado izquierdo, el data frame de ventas del lado derecho, los data frames originales, y el resultado es el data frame que aparece en el lado derecho. Entonces observemos que el índice de ese data frame resultante son precisamente los códigos o los IDs de los productos, y están los 7 productos que teníamos originalmente en el data frame de referencia. Y nos aparece la columna cantidad exactamente igual a la columna cantidad del data frame de referencia, y nos aparece el monto en dólares. Pero acá hay algo interesante. Observemos que en los data frames originales los productos no están en el mismo orden. Por ejemplo, acá aparece el C0125 en la fila 3 y en el segundo data frame aparece en la fila 1. El K1612 aparece en la fila 5 y acá en la fila 2. Sin embargo, al hacer la unión, automáticamente Pandas lo que hace es alinear los valores correspondientes, de manera tal que cuando yo tengo acá, por ejemplo, una cantidad de 14 para el producto C0125, al añadir la columna de monto, automáticamente Pandas pone el valor correspondiente a ese monto proveniente de la segunda tabla, independientemente de que ese producto estaba en una fila diferente comparado con el data frame de referencia. Entonces, eso se conoce como alinear
los valores con base en ese ID de producto. Y acá tenemos el data frame resultante. Nos aparecen nuevamente dos valores desconocidos. ¿Por qué? Porque los productos P8312 y S2215 no están acá en el data frame de ventas y por tanto no tenemos el monto de las ventas para esos productos. Entonces Pandas los completa con not a number. Y aquí ya tenemos el resultado que estábamos buscando. Pero además de eso hay otra manera de lograr un resultado equivalente, como todo en Pandas. Una manera alternativa de hacerlo. Otra forma, ¿cuál sería? Entonces dejamos cantidades sin modificación alguna. Es decir, lo vamos a dejar tal cual lo encontramos acá, sin modificar el índice. Luego vamos a fijar el índice del data frame de ventas como ID de producto. Entonces este data frame sí lo vamos a cambiar y esta columna ID producto se va a convertir ahora en el índice de ese data frame. Y adicionalmente cuando llamemos join vamos a usar un argumento que se llama on para especificarle cómo queremos que haga esa unión. Y entonces ahí le vamos a especificar que queremos que la unión la haga con base en la columna ID producto. Y vamos a obtener un resultado no idéntico, pero sí similar al anterior. Entonces, veamos, colocamos cantidades primero, no lo modificamos, dejamos su índice tal como venía desde la lectura del archivo CSV. .join, escribimos acá ventas, fijamos su índice para que ese índice sea el ID del producto y ese sería el primer argumento del método join. Y como segundo argumento, entonces le vamos a decir que la unión la haga con base en la información que se encuentra en la columna ID producto. Entonces lo que va a hacer es básicamente analizar las columnas ID producto en ambos data frames y nos genera el data frame resultante. Entonces observemos data frame de cantidades, el original data frame de ventas en la mitad y del lado derecho observemos que nos genera casi el mismo resultado anterior con la diferencia de que acá los índices no se modifican con respecto al data frame de referencia y nos agrega una nueva columna que es ID de producto que tiene la identificación de los 7 productos provenientes del data frame de referencia. Nuevamente acá, con base en esa columna ID producto, Pandas automáticamente al hacer la unión alinea esos valores para que coincidan tanto el ID de producto como la cantidad como el monto vendido y si hay datos faltantes en el segundo data frame pues los completa con not a number y ya tenemos entonces otra forma de realizar la unión. Partiendo de esto hagamos otro ejercicio práctico. Vamos a usar los dos data frames anteriores para unir los datos y resolver estos dos problemas. Entonces generar un data frame resultante que contenga únicamente los productos que están en ambas tablas. Lo que es común, es decir, es pensar como en la intersección de estas dos tablas. Es decir, que por ejemplo este producto P8312 y S2215 están en la tabla del lado izquierdo pero no están en la del lado derecho, entonces en la unión deberían desaparecer esos dos datos o esas dos filas de datos y deberíamos tener entonces un data frame resultante con 5 filas que tengan los productos comunes en ambas tablas. Y el otro ejercicio es generar un data frame resultante pero que preserve únicamente los productos diferentes en ambas tablas. Si volvemos a hacer la comparación, ¿cuáles son los productos diferentes? Pues precisamente estos dos. Entonces generar un data frame que contenga únicamente estos dos productos. Eso podría ser útil si lo que nos interesa es saber dónde está la información que nos falta y no la información que tenemos. Ahí podríamos usar, digamos, ese enfoque. Entonces resolvamos entonces el primer problema que es realizar la unión pero preservando los productos comunes en ambas tablas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a ubicar cantidades del lado izquierdo, vamos a unirlo con ventas, vamos a ajustar el ID del producto para que se alineen los ID de producto, vamos a hacer la unión sobre o con base en el ID del producto tal como lo hicimos hace un momento, pero acá vamos a agregar un tercer argumento y ese argumento es how, que nos dice o que nos permite especificarle a Pandas cómo queremos realizar esa unión. Cuando le decimos inner, lo que le estoy diciendo es haga la unión pero quédese únicamente con la intersección de los datos, es decir, con los datos que sean comunes entre una tabla y otra en términos del ID de producto, que es el criterio que estoy usando para la unión. Si ejecutamos esto, vemos que a pesar de que la tabla de referencia tiene 7 datos, la tabla resultante tiene únicamente 5 datos y los índices 2, 3, 4, 5, 6 corresponden uno a uno con los índices de los datos
de la tabla original que también están en la segunda tabla. Desaparecen los índices 0 y 1 porque son productos que no están en esa segunda tabla. Y nuevamente pues acá quedan alineadas las cantidades y los montos porque le estamos especificando que la unión es con base en el ID del producto. Entonces automáticamente genera la alineación de esos datos. Hagamos el segundo ejercicio, que es realizar la unión pero preservando únicamente los productos que sean diferentes en ambas tablas. Entonces acá lo que podemos hacer es, tomamos cantidades, los unimos con ventas, nuevamente fijamos el índice de ventas como el ID del producto y hacemos la unión con base en el ID del producto. Es decir, es muy similar a lo que hacíamos acá, pero en este punto no usamos inner. Es decir, que lo que vamos a generar en esencia es el data frame completo con las 7 filas provenientes de estos 7 productos, pero en los productos que están en este data frame, en el primero pero no en el segundo, donde aparezca el monto nos va a quedar not a number. Es decir, hagamos únicamente esta parte e imprimamos únicamente el resultado. Efectivamente, los productos que no son comunes, en el monto nos va a aparecer un not a number. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con base en esa información? Pues nos vamos a quedar únicamente con estas filas, not a number. Entonces vamos a ir al resultado, que es originalmente esta tabla, y vamos a seleccionar las filas que cumplen con esa condición. Entonces nos vamos al condicional que vamos a definir acá, al resultado, columna monto en dólares, es decir, nos vamos a analizar esta columna únicamente y vamos a buscar únicamente las filas que sean not a number usando el método isNA. Seleccionamos únicamente esas filas y por tanto nos van a quedar estas dos porciones de acá. Ejecutamos esto y tendremos data frame del lado izquierdo, data frame del lado derecho y acá los productos que son diferentes en esas dos tablas. Así que en resumen, ¿qué es lo que nos permite hacer join? Primero, es un método que está asociado a los data frames en pandas, es decir, esto no aplica para el caso de las series. En segundo lugar, nos permite unir dos data frames horizontalmente, poner uno al lado del otro. Tercero, nos permite realizar la unión tomando como referencia los índices de cada data frame o una columna en particular, como lo vimos a lo largo de los ejemplos de esta lección. Y al realizar la unión, lo importante acá es que Pandas alinea automáticamente los datos con base en el índice o en la columna para que haya una coincidencia perfecta en ese data frame resultante de esa unión de los dos data frames originales. Entonces en este punto ya tenemos la primera herramienta para la unión o la combinación de data frames. En la próxima lección vamos a hablar de otro tipo de combinación que es la concatenación y que nos permite también usar múltiples data frames, pero nos permitirá entonces realizar esa combinación de forma vertical o de forma horizontal.